En este día, hermanos, quisiera hablar sobre este tema de reedificando, edificando los muros. Y al introducir para introducir este tema, hermanos, quisiera hablar sobre cuando uno, o en ocasiones pasadas, auxilié, ayudé a una persona a comprar un terreno. Uno de los principios que ese inversionista o esa persona me compartió, que siempre la he llevado muy grabada en mi mente, en mi corazón, es de que cada vez que tú compras un terreno especialmente que está vacío, un terreno que no tiene nada construido por encima, no hay barda, no hay nada a su alrededor, lo primero que uno debe de hacer o proponer hacer es construir o edificar una malla o una barda para que se establezcan los límites, para que se conozcan los límites. Me decía este hombre, porque a veces que los vecinos comienzan sin consentimiento del dueño anterior, comenzar a parquearse o estacionarse o acomodarse dentro de territorio ajeno, y por la amistad o por la convivencia el dueño anterior no dice nada o guarda callado o dio permiso, otorgó el permiso. Entonces cuando llega el nuevo dueño de la propiedad, ya no hay ese acuerdo, ya no hay esa confianza, entonces no hay ese derecho. Entonces, para establecer que ya no va a haber ese derecho, el nuevo dueño tiene que mandar a hacer lo que le llamamos un survey, que son las medidas del terreno, las medidas de la propiedad. Esas medidas de la propiedad establecen los límites del terreno, le dan a conocer al dueño hasta dónde está mi terreno, hasta dónde están las fronteras de mi propiedad, la cual yo compré. Confirma y afirma lo que él ya sabe numéricamente, que es la medida de su terreno. Un terreno puede ser 43,560 pies cuadrados, que viene siendo un acre, pero él quiere ver los límites, él quiere saber dónde están las banderas que establecen la diferencia entre mi terreno y el terreno que está a mi lado. En cuanto ya se hace eso, decía él, es tiempo de construir una barda, es tiempo de construir algo que nos divida o que nos separe del terreno a un lado. Y es lo primero que él hacía, levantaba una barda todo a su alrededor y cerraba el terreno, y sabía dónde estaban los límites y establecía para los otros los límites del terreno de ellos. ¿Por qué es tan importante, hermanos, estos detalles o esto que se hace? Es importante porque nosotros tenemos que saber y conocer y marcar los límites del terreno que es nuestro, todo aquello que pertenece a nosotros. Es dando a conocer a los dueños que están a su alrededor que hay un nuevo dueño de ese terreno, y cualquier acuerdo anterior, cualquier acuerdo verbal o por papel o por lo que sea, ya es inválido porque hay un nuevo dueño, y que nadie va a entrar a ese territorio o a ese terreno ahora sin permiso del nuevo dueño. Y eso es muy importante, porque si esas bardas no se construyen, el dueño que está al lado puede seguir teniendo esa misma costumbre de infiltrar el terreno ajeno. Y cuando yo digo eso y lo relaciono a lo espiritual, hermanos, nosotros, hermanos, somos un terreno que ha sido comprado por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido comprados y se han establecido límites sobre todo aquello que puede entrar o introducirse en este terreno, en esta vida, en esta casa, en este hogar. Se ha establecido un límite. Se le ha dicho al enemigo: hay un nuevo dueño de esta propiedad, hay un nuevo dueño de esta casa, y ya no tienes el mismo derecho sobre él que tú tenías antes. De aquí en adelante tú tienes que entender que hay un límite a tu poder o a tu influencia sobre este territorio. Pero ¿qué puede causar que el enemigo infiltre o penetre este territorio? Y es a lo que vamos a hablar sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá en este día. Porque si nos vamos a la palabra de Dios y vemos el libro de Miqueas, hermanos, es uno de los profetas menores. Tenemos lo que es profetas mayores, que son libros como Ezequiel, libros como Jeremías, pero también tenemos profetas menores que son como Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. No es tanto de que uno estuviera más alto que el otro, simplemente el contenido de sus libros es más en aquellos profetas mayores que en los profetas menores. Y Miqueas, hermanos, era la atalaya o la voz de Dios para el
tanto el reino del norte como el reino del sur, diciéndole: están en caminos indebidos, están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y describe puntualmente y describe particularmente los detalles que estaban sucediendo dentro del pueblo. Él estaba viendo cómo había maldad dentro del pueblo, no tan solo adoración a ídolos ajenos, sino había malos entendidos, injusticia, libertinaje dentro del pueblo, tanto de Israel y de Judá. Y él era la voz del Señor para decirle al pueblo: si ustedes no se arrepienten, si no se apartan de esos malos caminos, juicio vendrá sobre no tan solo el reino del sur, sino también por el reino del norte. Vendrá sobre Israel y vendrá sobre Judá. Y vemos, hermanos, que a través del tiempo se cumplieron esas profecías de que el pueblo no se apartó. El pueblo continuó haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y vino a un pueblo extranjero, una nación extranjera, a cautivar a Israel y a cautivar a Judá. Después de eso, dice el Señor: aunque estés cautivo y aunque haga hechos malos ante los ojos míos, un día en el futuro yo te restauraré a esta tierra. Yo te traeré de vuelta de donde tú te has ido y has sido llevado esclavo, y se volverán a edificar muros. Pero estos muros serán diferentes, muros que no dejarás de nuevo que el enemigo infiltre o penetre. Y en este día es lo que quiere hablar al Señor a nosotros. Que hay áreas de nuestras vidas que Dios quiere tratar, y ha estado hablando y ha estado diciendo: tienes que cambiar, tienes que ser diferente. Estas cosas no pueden continuar así. No puedes seguir practicando estas cosas y buscar un diferente resultado. Tienes que cambiar tu manera de vivir, tu estilo de vida. Si no, la justicia mina se tiene que llevar a cabo, y las consecuencias de tus acciones las vas a experimentar. Y algo que me llama la atención desde el principio de Miqueas es que Dios no deja de hablar a su pueblo. Y es algo que yo creo que usted note ahí: Dios no deja de hablar. Desde el principio, hermanos, de la creación, desde el principio en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó al hombre? ¿Quién lo buscó? Dios es el que habló al hombre. Dios es el que buscó al hombre. El hombre había fallado, pero Dios no dejaba de hablarle al hombre. Él le dijo: ¿dónde estás tú? Él le interesaba al hombre, porque el hombre era su obra maestra, era su amistad, era su amigo, era su compañero. Con él convivía en el Edén, y él hablaba al hombre. Pero luego vemos que hubo una ofrenda o un sacrificio entre Caín y Abel. Y cuando la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no, llenó de ira y de enojo a Caín, de tal manera que fue y dañó y asesinó a Abel. ¿Y quién fue a buscar a Caín a preguntarle por su hermano? Sino Dios. Porque Dios, hermano, no es un Dios que busca condenar al hombre, sino acercarse al hombre para que el hombre no se pierda, sino que se arrepienta, que el hombre pueda reconciliar su relación con Dios. Entonces Él sigue hablando. Él siguió hablando cuando Moisés mató al egipcio en Éxodo. Se acabó el propósito de Moisés, se acabó la historia de Moisés. Moisés se fue de donde fue llamado a trabajar. Él huyó y por tiempo se apartó de aquel lugar llamado Egipto. Hizo su familia, crecieron sus hijos, se hizo pastor de ovejas. Pero en aquel desierto, ahí la voz de Dios volvió a hablar a la vida de Moisés, diciendo que hay un propósito que yo tengo con tu vida, y tú has sido escogido para ser el libertador para el pueblo mío de Egipto. Y esto es lo que me llama tanto la atención, hermanos, y me gozo y me deleito en esto, porque aún en nuestros errores, aún en nuestras faltas, aún en nuestras fallas, aún en nuestra ingratitud hacia Él, Dios sigue hablando al hombre. Dios sigue buscando al hombre. Dios sigue tras el hombre. Vaya conmigo en Hebreos capítulo 1, versículo 1.
Porque a veces decimos: Señor, pues no he escuchado tu voz audible. Solo el pastor la puede escuchar de una manera audible. Yo no la he escuchado, Señor. Y le voy a decir, le voy a dar noticias: ni yo escucho la voz audible de Dios. Es una voz que habla a la conciencia del hombre. No es una voz que habla al corazón del hombre. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 1: Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces, y de muchas maneras. Oh, entonces el Señor ha buscado la manera de hablarnos. No tan solo lo ha hecho muchas veces, no tan solo se ha acercado a ti un día tras otro, sino ha buscado diferentes maneras de hablar a tu vida, a tu corazón. Quizás lo ha hecho a través de un canto, una alabanza, una adoración. Quizás lo ha hecho a través de un familiar, a través de un hermano de la iglesia, un amigo de la escuela. Ha buscado de una y de otra manera hablar a tu vida, a tu corazón, porque Él sabe que la situación que tú estás viviendo, la condición en cual tú estás, no es provechosa, y Él quiere hablarte a tiempo para que no caigas en lo que viene por delante, que no caigas en la trampa del enemigo. Pero está en nosotros reconocer que Dios aún habla, que Dios aún está buscando al hombre, no para condenarlo, no para decirle eres culpable, sino para poder decirle: a través de Cristo Jesús tú puedes ser llamado inocente, y mi relación contigo se puede restaurar, se puede reconciliar. Pero yo necesito que voltees a mí y reconozcas que yo te estoy hablando, que yo te estoy buscando. Dios habla de muchas maneras y muchas veces. La pregunta en este día no es si Dios nos habla, es si nosotros estamos escuchando. La pregunta no es si Dios habla, es si estamos escuchando. De las diferentes maneras podremos decir: cuando yo voy a la casa del Señor, ahí Dios me va a hablar. Sí, la verdad es que sí. En la clase de escuela dominical, en la oración, en el culto, en el servicio, Dios te puede hablar. Pero cuando ya no somos sensibles a la voz de Dios, el Señor tiene que cambiar nuestras circunstancias para que entendamos que Él nos está hablando. Cuando Elías se encontró decepcionado, desanimado, queriendo quitarse la vida, y se quedó bajo aquel enebro, hubo un momento para el que el Señor le sirviera de comer, para que él cobrara fuerzas. Pero luego tuvo que cambiarlo de territorio, lo tuvo que cambiar de ubicación, tuvo que tratar con él diferente, tuvo que cambiar donde él se estaba, para que él pudiera de nuevo escuchar su voz. Nosotros, hermanos, a veces preguntamos: ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esta situación se vino contra mí? ¿Por qué esta dificultad se vino sobre mí? Es porque el Señor ya antemano ha estado hablando muchas veces y de muchas maneras, y no hemos acatado la voz de Dios, no hemos escuchado la voz de Dios. Porque en el libro de Miqueas, los profetas de estas naciones le decían al pueblo lo que quería escuchar. Si el pueblo le daba un poquito de dinero, aceptaban el soborno y profetizaban palabra de bien sobre ellos. Y esa era parte de lo que estaba mal dentro de los dos pueblos, que el pueblo simplemente buscaba escuchar lo que quería decir, y con el dinero lograba hacerlo, de que le dijeran lo que querían escuchar, que se hicieran las injusticias que ellos necesitaban para poder tomar más territorio. Y el Señor, hermanos, buscó hablar y confrontar al hombre, y decirle al hombre: estás mal. No quiero tener que extender la barra de corrección, no tengo que tener que disciplinar tu vida, pero yo necesito que tú entiendas primeramente que yo te estoy hablando. Si yo te estoy hablando, tú tienes que atender a mi voz. Y si no puedes atender a mi voz, tengo que cambiar tus circunstancias, tengo que incomodarte, para que no te quede otra más que buscarme en medio de esa circunstancia, y entonces escucharme hablar. Y a veces eso es lo que pasa.
Eso pasó, hermano, una y otra vez en la palabra del Señor. Cuando el pueblo rehusaba escuchar la voz de Dios, caía bajo cautiverio. Y entonces en el cautiverio, en la dificultad y en la lucha y en la prueba, entonces invocaban el nombre del Señor. Se recordaban del Dios de sus padres, de sus promesas, y invocaban su nombre. Y el Señor miraba su arrepentimiento, su humillación, y extendía su mano sobre ellos para ayudarlos y socorrerlos, para levantarlos del lodo cenagoso del cual se encontraban. Pero el fin es que el Señor quería que el pueblo escuchara su voz. En Deuteronomio dijo: si estás atento tu oído a la voz mía, y habla y enumera las bendiciones que Dios derramaría sobre tu vida o sobre la vida del pueblo del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Hay un contexto a esto, pero lo voy a sacar un poquito y lo voy a ver de otro punto de vista, otra perspectiva. Pero hay promesas del Señor que han sido apartadas para nosotros poder tomar posesión de ellas. Pero dice el Señor: no retarda al llevar a cabo su promesa, sino alguno la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una promesa que Dios quiere que se lleve a cabo en nuestras vidas. Una promesa de provisión, de salvación, de restauración, de reconciliación. Pero está en nosotros tomar la actitud de poder atender a la voz de Dios de nuevo. De atender a la voz mientras que habla de una manera como un silbo apacible, tranquilamente a nuestro oído. Pero si no hemos aprendido o conocido esa voz, o no hemos sido sensibles a esa voz, el Señor va a hablar a través de las circunstancias que estamos viviendo, a través de un desafío, a través de un problema, a través de una tempestad. Nosotros hablamos de cómo Pedro, hermanos, salió de la barca y caminó hacia Jesús. Pero si no hubiese una tormenta, no hubiera visto un Pedro de la cual se habla que caminó sobre las aguas. Si no hubiera un Lázaro que hubiera muerto, hermanos, no conoceríamos un Lázaro resucitado. Las circunstancias, hermanos, son muchas ocasiones usadas de parte de Dios para llamar nuestra atención y que podamos de nuevo escuchar su voz, escuchar su dirección, escuchar sobre qué Él quiere que hagamos en las siguientes etapas de nuestras vidas, enderezarnos, alinearnos con su voluntad. El fin de Él no es alejarnos de Él. El fin del Señor es acercarnos a Él. Él sabe lo que puede pasar, hermanos, si nosotros nos alejamos de Él. Mis hermanos que han tenido hijos pequeños, quizás ahorita o en tiempos pasados, cuando usted iba a la tienda, ¿dejaba sola a sus hijos? ¿Los dejaba a la deriva? ¿O estaba atento y cuidadoso de donde ellos estaban? Hoy en día es diferente, ya tienen un cordón que se amarran y ya se amarra con una mochila atrás del niño y el niño nomás puede ir hasta cierto punto. Pero antes les llamábamos la atención, le decíamos: hey, no puedes alejarte, no te vayas, acércate. Y el niño se escondía atrás de la ropa y nosotros asustados: ¿dónde está el niño? Y de repente sería: aquí estoy. Pero nos preocupaba cuando no los mirábamos. Nos tendía preocupación porque sabían a qué estaban expuestos. Sabemos que alrededor hay personas que roban a niños. Sabemos que hay personas que abusan de niños. Y nosotros en nuestra mente estamos preocupados de que algo les pueda pasar. Si nosotros, hermanos, nos preocupamos por nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se preocupa por usted y por mí? Él sí conoce todas las cosas. Nosotros no sabemos qué pudo haber pasado o cómo puede pasar algo, pero Él sabe lo que nos rodea, lo que está enfrente, de atrás y al lado de nosotros, no tan solo en el tiempo presente, sino en el tiempo por venir. Y Él está hablando con ese motivo, con esa razón, de que nosotros podamos escuchar su voz para enfrentar lo que viene por delante.
Pero está en nosotros que queremos escuchar esa voz. Si decidimos someternos a esa voz, porque en ocasiones nos va a decir algo que no queremos escuchar. Yo lo digo, hermanos, por experiencia, en muchas maneras, pero en una particular. Cuando mi papá pasó a la presencia del Señor, en ese febrero anterior a eso, Dios ya me había hablado y había dicho lo que iba a pasar. Dios había hablado a mi vida y yo no lo quise aceptar. Dije, son pensamientos del hombre, son pensamientos míos, un momento emocional. Y fue difícil para mí tratar de digerir esa voz del Señor. Y conforme pasara el tiempo entendí, hermanos, que ese era Dios preparándome para un momento tan difícil en mi vida. Pero yo tenía que decidir en ese momento si iba a escuchar la voz de Dios o si no iba a escuchar la voz de Dios. Y si yo decidía a buscar o escuchar la voz de Dios, Él me orientaría, me dirigiría en los pasos a venir. Usted sabe, hermano, por qué yo le pido que usted escriba notas. ¿Usted sabe por qué? No más quiero que se edifique. No más quiero que usted crezca. Pero cuando venga la dificultad, cuando venga la adversidad, usted regresa a sus notas y usted va a ver cómo Dios ya le estuvo hablando. Dios ya le venía diciendo y usted escribió algo allí. Y cuando usted regrese, después de 3 semanas, regrese a esas notas, usted va a ver, ya, Dios ya me estaba hablando. Aquí dice, yo escribí esto de lo que dijo el predicador ese día. Ya Dios me estaba preparando para este momento. Por eso yo les invito a escribir notas. No para darles un 10 o un reconocimiento, hermanos. Es para edificación suya, para que usted se prepare para lo que pueda venir por delante. Cuando mi papá pasó a la presencia de Dios, yo pasé a mis notas, hermanos, y miré los servicios anteriores que él predicó y vi cómo Dios me estaba preparando. 2 semanas antes decía la predicadora en esa ocasión: revestíos de toda la armadura de Dios, porque no sabéis lo que viene por delante. Pero si estamos vestidos de toda la armadura de Dios, podemos estar firmes contra toda acechanza, contra toda dificultad, contra toda prueba que viene en nuestro camino. 2 semanas antes, 1 semana antes, habla el Señor y dice: como todo buen obrero serás probado, como todo buen obrero pasarás por el fuego, pero la llama no arderá en ti. Cuando paso mi prueba o paso esa dificultad y yo regreso a mi nota, le digo: Señor, tú ya estabas hablando. El problema es que yo quizás no estaba escuchando y discerniendo correctamente lo que tú me estabas diciendo. Pero Señor, si tú me avisaste, ahora Señor, en el proceso tú me vas a sostener. He entendido que tú has hablado. He entendido que tú has buscado de una y de otra manera hablarme vida. Y ahora, Señor, aquí estoy. Dirígeme, oriéntame, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a pasar esta dificultad. Y así, hermanos, con cada uno de nosotros, el Señor habla una y otra vez. Y está en nosotros saber si Él nos está, ¿qué nos está diciendo? A veces en nuestra vida, al Señor hablar y nosotros no escuchar, las cosas van a tener que ponerse más mal antes que se puedan poner mejor. Things will get worse before they get better. ¿Por qué, hermanos? Cuando Dios habla a Moisés y le dice: tú vas a ser mi libertador, y él se pone en la brecha a responder a la voz del Señor, a lo que cree que es la voz de Dios. Él llega a Egipto, hermanos, y a causa de su intervención, el pueblo, hermanos, recibió mayor carga, mayor peso, mayor trabajo. Fue puesto más carga sobre ellos y fue difícil. Se sobrecargaron, había más trabajo. Vinieron plagas a toda la nación de Egipto, plagas que aún fueron creadas para que el pueblo de Israel entendiera que Dios estaba con Moisés. Pero el fin de eso fue su libertad. Fueron hechos libres, fueron sacados de la servidumbre y llamados poseedores de una tierra que el Señor había apartado para ellos. Josué,
Cuando él sale a conquistar a Jericó, él la conquista, y siempre hablamos sobre la conquista de Jericó, de cómo Dios bendijo, cómo los muros se cayeron y cómo entraron a poseer a Jericó. Era una gran victoria para el pueblo de Israel. Pero había un pueblo de la cual no hablamos mucho, que fue el siguiente pueblo que iban a conquistar, que era el pueblo de Ai. Y el pueblo de Ai era mucho más pequeño, no estaba igual de fuerte o fortalecido. Pero cuando fueron a pelear contra los de Ai, era tan pequeño el pueblo que hasta Josué dijo: no tenemos que mandar todo el pueblo, todo el ejército, nomás mandemos unos cuantos. Pero Josué no sabía que dentro del pueblo había pecado, que dentro del pueblo había desobediencia, que dentro del pueblo habían cosas que se estaban ocultando, que él no sabía, pero que Dios sí sabía. Cuando ellos fueron a pelear contra Ai, fueron vencidos. Y Josué se entristeció, se tiró delante del Señor y dijo: ¿qué ha pasado, Señor? Nos has dejado, nos has abandonado. Y no te he dejado. Pero hubo alguien dentro de tu pueblo, alguien en tu pueblo que no obedeció a la voz mía, y por esa familia o por esa persona ha venido castigo al pueblo. Y comienza al Señor a puntuar, a dirigir su atención sobre la familia de Acán. Cómo había tomado de lo más bonito, cómo había tomado de lo más preciado. Había pecado, y por eso estaban siendo detenidos de tomar posesión de lo que era bien de ellos. Y Dios en ese momento siguió hablando a pesar del pecado. Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender hoy en día, que si sigue o habita el pecado dentro de nosotros, Dios va a continuar hablando. Lo que va a hacer el pecado no es alejarnos, no es acercarnos a Dios, sino alejarnos de Él, de forma que su voz es menos pronunciada en nuestras vidas. Si usted quiere escuchar a alguien hablar, mi esposa siempre dice: tú siempre dices, como que estás quedando sordo. Y yo: pues están pasando los años, no pasan en vano. Y a veces cuando ella me dice algo, yo le digo: y me acerco para escucharla cuando vaya a repetir lo que ella me dijo. De igual manera, hermanos, cuando Dios habla, nosotros tenemos que acercarnos más para escuchar lo que Él tiene que decir, porque sabemos, si Él está hablando es por algo. Y el Señor: tú eres quien ordenas mis pasos, diriges mis caminos. Si hay iniquidad dentro de mí, revélamelo, muéstramelo, para yo cambiar, para yo no caer en las consecuencias de mis propias acciones. Porque luego caemos en consecuencias, y a quien culpamos es a Dios, cuando fueron nuestras decisiones las que ubicaron nuestras vidas en esa posición. Dios no deja de hablar. La pregunta es si nosotros hemos dejado de escuchar. Las acciones del hombre lo alejan de Dios por un tiempo, pero las acciones de Dios lo acercan a Él para siempre. Nosotros, hermanos, nuestras acciones nos crean una distancia entre nosotros y Dios, pero Dios nos aleja por completo de nosotros. Pero las acciones de Dios son para estar con nosotros hoy, mañana y siempre. Oye, qué amor tan así. Miren, hermanos, les he contado esto y mi esposa se avergüenza cuando a veces yo lo digo, pero me gusta usarlo de ejemplo. Cuando mi esposa, yo le dije que si quería ser mi novia, ¿sabe lo que ella me dijo? Me dijo: no. Pero el siguiente día, cuando terminamos esa conversación, logré a que dijera: lo voy a pensar. El siguiente día le llamé, le dije: ¿lo has pensado? No. Siguiente día: ¿lo has pensado? No. Duré una semana, día tras día tras día, buscando una respuesta diferente. Finalmente el domingo, después de tantas llamadas, de tanta presión, no me dijo así, me dijo: ya que, pues, ya que no hay alguien más, ya que vamos a ver qué pasa. Y hasta el día de hoy no me ha dicho que sí.
Porque cuando nos casamos me dijo amén. ¿Lo aceptas? Amén. Pero es esa insistencia de Dios de reconciliar su relación, o que nosotros reconciliamos nuestra relación con Él, para que para siempre seamos bendecidos, para que siempre estemos a su lado, no para que vivamos apartados. Nosotros lo empujaremos a Él, pero Él no se aleja de nosotros. Fíjese, no podemos cambiar lo que hemos hecho, pero sí podemos cambiar lo que vamos a hacer. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y esto es lo que Miqueas le hablaba al pueblo. Reconozca tanto el reino del norte como el reino del sur, lo que han hecho delante de los ojos del Señor, y apártense. Él seguía hablando, él seguía profesando la palabra del Señor sobre el pueblo. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Perdón, pero dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es lo que el Señor quiere mostrarte a ti y a mí, su misericordia. Dios sigue hablando, hermanos. La pregunta es si estamos escuchando. Algo más, si quisiera hablar sobre este tema en este día, es que no tan solo el Señor nos sigue hablando, sigue comunicándose con nosotros, Él no se aparta de nosotros. Isaías capítulo 54, versículo 10. Aun cuando hay maldad, aun cuando hay pecado, aun cuando hay errores o desvíos, dice la palabra del Señor, Isaías 54, 10: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. No nomás habla, sino que nunca se deja de apartar. Algo que he aprendido a través del tiempo, hermanos, como padre, es de que a veces no estaremos de acuerdo con todo lo que hacen nuestros hijos, pero aunque no esté de acuerdo, no cambia el hecho de que soy su padre. Y yo tengo una obligación delante de Dios y delante de mi hogar de siempre amarlos, de siempre quererlos. Que aunque las decisiones que ellos toman puedan ser diferentes a las que yo deseo que ellos tomen, eso no cambia que yo sigo siendo su padre. Y como padre yo no me voy a apartar de ellos, yo no los voy a desamparar, yo no los voy a dejar. Yo siempre voy a estar con ellos, en los momentos buenos, como en los momentos difíciles, como momentos de alegría, como momentos de tristeza. Va a haber momentos que tendremos desacuerdos, pero no cambia de quién soy yo para ellos. Igualmente, hermanos, va a haber momentos en que nosotros con Dios no tendremos el mismo punto de vista, que no estaremos en la misma página o en el mismo acuerdo, pero no cambia de que Él sigue siendo nuestro Padre celestial, que Él sigue siendo el creador del universo, que Él sigue siendo el salvador del mundo, que Él sigue siendo nuestro amparo y fortaleza, que Él sigue siendo el buen pastor. Él no cambia. Cambiaremos nosotros, pero Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no se aparta de ti, Él no se aleja de ti. Miren, hermanos, el momento que el hijo pródigo se encontraba en lo peor, volvió en sí y pensó en su padre. Su padre físicamente quizás no estaba cerca de él, pero estaba en sus pensamientos. El Señor nunca se aleja tanto de ti que tú no puedas voltear y encontrarte siendo abrazado por el dador de la vida en cuanto tú lo busques. Los comportamientos y las acciones del pueblo de Israel, tanto de Judá habían alejado
los habían distanciado del Señor, pero el Señor no se había distanciado de ellos. Ellos se sentían quizás bien solos, bien tranquilos, y no reconocían que sus acciones estaban poniendo una barrera entre ellos y Dios. Pero el Señor, a pesar de la barrera que ellos estaban poniendo, se acercaba a ellos, no se apartaba de ellos. Proverbios capítulo 3 versículo 12. Cuando el pueblo de Israel ya no quiso escuchar de las muchas maneras de cual habló Dios, las muchas ocasiones que habló, tuvo que manifestar otro tipo de amor. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 12: porque Jehová al que ama castiga, como padre al hijo a quien quiere. Si verdaderamente, hermanos, queremos y amamos a las personas en nuestro hogar, tiene que haber una corrección. No podemos siempre, hermanos, darles el gusto o solapar acciones que ellos toman. Hace poco estaba hablando con un padre que su hijo va a la casa de Dios, y me decía de tal manera cómo estaba viviendo ese hijo. Y me dijo: hermano, por más que me dolió el alma, yo le dije: mi hijo, tú no puedes estar así. Estás en pecado, estás en fornicación, y eso no está bien delante de los ojos de Dios. Has fallado, y yo, por más que te amo, no te puedo ocultar lo mal que estás haciendo. Cuando nosotros, hermanos, el enemigo o las circunstancias nos distancian de Dios, y el Señor viene con una circunstancia que nos sacude y se siente como una disciplina o un castigo, hermanos, no es que tenga un enojo contra nosotros, es la manifestación de un amor más profundo que Él tiene por nosotros. Nadie aquí corrige a sus hijos porque Él tiene algo contra ellos. Corregimos a nuestros hijos porque los amamos y queremos lo mejor para ellos. Nos encanta halagarnos, nos encanta elogiarlos, pero desafortunadamente también tenemos que a veces manifestar amor de otra manera, corrigiéndoles, porque si no, le estamos haciendo un mayor mal. De que si la casa no se corrige esa actitud, en el mundo sí se va a corregir, y no va a ser tan bonita esa historia. ¿Para qué tener que ir a una cárcel? ¿Para qué tener que ir a un lugar, un policía o un accidente para entender que mis padres tenían razón? Nosotros como padres tenemos una responsabilidad, una obligación de cuando nuestros hijos están mal, llamarles la atención. Si fallamos en eso, hermanos, no lo estamos amando verdaderamente. Ellos no lo entienden en ese momento y van a agarrar un enojo y coraje. Pero nosotros tenemos que ser emocionalmente maduros lo suficiente para entender por qué lo estamos haciendo. Porque una vez también quizás nosotros hicimos lo mismo con nuestros padres. No los entendíamos, les hablamos para atrás, pero con el tiempo entendimos por qué no nos dijeron. Así que el Señor así de esa manera, Él nos llama la atención y nos manifiesta amor de una manera diferente. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 versículo 6. Esta es una cita que no normalmente se toca mucho, hermanos. Hebreos capítulo 12 versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, está hablando a nosotros. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos
a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos y los reconocíamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Si nosotros, a pasar del tiempo, reconocemos la tarea y la obra de nuestros padres para con nosotros, ¿cuánto más, hermanos, no reconocer lo que Dios está haciendo para nosotros en medio de una circunstancia? Él no quiere causar una división entre nosotros y Él. Él quiere acercarnos más a Él. Versículo 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provecho, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto, hermano. Con el pueblo de Israel dio fruto. Reconocieron su mal, se apartaron, buscaron a Dios y Dios los liberó de Egipto. Dios los llevó a tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel. Igualmente nosotros, que en un momento habíamos descartado de ser cristianos, descartado de servir a Dios, Él no se apartó de usted ni se apartó de mí. Y en su debido tiempo, quizás a través de unas adversidades, de dificultades, nos acercó a Él. Y ahora estamos viendo el fruto de ese acercamiento de Dios, de ese amor de Dios. Porque no todo el tiempo el amor de Dios va a ser color de rosa. Va a haber momentos en que va a ser doloroso la manera que se manifiesta el amor, pero es con el fin de dar un fruto que de otra manera no podríamos conseguir. Y ese fruto en sí es la madurez. Es la madurez, es el crecimiento, es el desarrollo, es poder dar fruto y testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Una cosa es segura, que Dios no se aparta de nosotros, pero la pregunta es: ¿nos hemos apartado de Él? ¿Nos hemos alejado de Él? ¿Nos hemos descuidado de nuestra salvación? El autor de Hebreos decía: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos todos los días. Hablaba con una hermana hace poco sobre este tema y le decía: es similar al matrimonio. Tanto la esposa y el esposo tienen que estar ocupados en mantener esa relación viva y eficaz, creciendo y desarrollándose, porque nunca es lo mismo. Mis hermanos que están recién casados, gloria a Dios. Mis hermanos que tienen hijos pequeños, gloria a Dios. Los que tienen hijos ya de 10 años, tienen hijos adolescentes, teenagers, hijos ya mayores, o unos que ya son abuelos. Cada etapa es diferente y es un desafío para el matrimonio. Pero es nuestra obligación, nuestra responsabilidad de mantener esa relación fructuosa, adelante, prosperando. Es nuestra responsabilidad. Y así es con la salvación. Tenemos que ocuparnos en la obra del Señor, en conocer a Dios y que Dios se deje conocer a nosotros. Por último, no tan solo Dios sigue hablando, no tan solo Dios sabemos que nunca se aparta, pero Dios edifica muros. ¿Hay alguien que trabaja en construcción? Mitad de Houston fue construido por mi hermano Saúl. A veces salimos por ahí y me dice: eso ahí lo construí, eso ahí lo construí. ¿Por qué les digo eso? Porque toda obra de construcción tiene planos. Sin planos no se puede construir algo. Se necesitan planos, se necesita una guía para poder nosotros comenzar a construir. Para usted y para mí, nuestra guía es esta palabra de Dios. Mi esposa hablaba el viernes sobre
los elementos necesarios para construir el templo, para construir el muro. Y la palabra de Dios es uno de ellos. Hermanos, la obra del Espíritu Santo es tan especial, es tan hermosa, que debemos atesorarla. Pero necesitamos la palabra de Dios para poder experimentarla. Porque a veces, hermanos, y decía un predicador esto hace poco, que estaba en una iglesia él, y todos estaban contando, o varios estaban contando, hermanos, su testimonio de que habían visto una visión, que habían visto esto y esto, este sueño. Y estaban hablando de cómo el Espíritu Santo había hablado a sus vidas y revelado cosas extraordinarias. Y este predicador se quedó impresionado y dijo: wow, aquí hay mucha gente espiritual. Como es americano, habla como así, como espiritual. Una iglesia llena de hombres y mujeres muy espirituales. Y me quedé yo impresionado. ¿A qué quiere llegar el predicador? Pero cuando yo tomo lugar en la plataforma y comienzo a hablar la palabra del Señor, decía él, les dije: abran la segunda libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y dice: me dio el golpe al corazón cuando vi que enfrente, donde estaban todos los líderes, no sabían dónde estaba el segundo libro de Timoteo. Se estaban yendo de la tabla de contenido de enfrente al índice de atrás para buscar dónde estaba Timoteo. Estaban hablando que conocían el Espíritu Santo y no conocían la palabra de Dios. Si queremos conocer al Espíritu Santo, tenemos que conocer la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que conocer aquella guía. Si queremos construir muros, tenemos que conocer los planos. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Pastor, es que vengo bien cansado. Es que todo trabajo cansa, pero eso, el cansancio, no lo detiene de llevarlo a cabo. Todos los que trabajamos, hay momentos que nos levantamos cansados, ¿verdad? Que no tenemos muchas ganas de trabajar, pero sin embargo salimos a trabajar, salimos a edificar, salimos a hacer aquello que fuimos llamados a hacer, para cumplir con nuestro trabajo, para traer un resultado a casa. Si usted quiere un resultado en esta casa, necesita, aunque esté cansado, buscar los planos de cómo edificar aquellos muros que serán de edificación y de bendición para usted. Tenemos que irnos a la palabra del Señor. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 28 y el 30. Y con esto voy a terminar. Lucas capítulo 14. Dios quiere volvernos a recordar, hermanos, que Él sigue hablando. ¿Cuánto creen que Él sigue hablando? Una de las maneras que usted va a encontrar que Él sigue hablando es en su palabra. Si usted se enamora de su palabra, Él siempre va a hablar. Lucas capítulo 14, versículo 28. Dice: pero porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El pueblo de Israel, en ese cautiverio, tuvo tiempo de sentarse y meditar en sus errores, en lo que no había hecho y en lo que sí había hecho. Dice que el inteligente aprende de sus errores, mas el sabio aprende de los errores de otros. Nosotros, hermanos, tenemos que saber aprender de nuestros errores, nuestras equivocaciones. Es parte de sentarse a meditar y hacer los cálculos. ¿Qué puedo hacer diferente?
en base a lo que he vivido, lo que he experimentado. Siéntate, sentémonos, meditemos y pidámosle a Dios que nos ayude a no cometer los mismos errores. Los errores, hermanos, quiero que mediten esto, solo nos pueden avergonzar si no aprendemos a cómo hacer las cosas mejor. Solo lograrán avergonzarnos si no aprendemos a hacer las cosas mejor. Pero si podemos verlas y decir, yo no voy a ser el mismo o la misma, eso ya no tiene potestad y derecho sobre nosotros para avergonzarnos, para distanciarnos de Dios. En este día, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y a donde se encuentre, quiero que recuerde algo: Dios no deja de hablar. Dios no se aparta de usted.